neonata. Esta ponencia estará a cargo del doctor Miguel Pérez Betancur, quien es médico cirujano por la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, residente de segundo año de Pediatría y Puericultura en la Universidad de Venezuela, Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos, con un diplomado en ecografía, diplomado en docencia universitaria, embajador de MIR, y a quien pueden seguir en la cuenta de Instagram como @el Dr. Miguel. Sin mayor preámbulo, procedemos a dar pase al doctor Pérez Betancur. Muchas gracias. Doctor, disculpe, su micrófono está desactivado. Ok, ahora sí, me escucho. Sí, perfecto. Perfecto. Ok. Ahora sí, bueno, disculpen eso, ¿ves? Por eso había que chequear que todo estuviera bien. Bueno, muchas gracias al comité organizador de esta actividad por su invitación. Como bien mencionaron, vamos a estar hablando sobre enfermedades respiratorias del neonato, que, bueno, a pesar de que son varias, ¿ok? Hay un grupo de ellas en las que vamos a hacer énfasis. El neonato es una especialidad bastante bonita y pues todo lo que tiene que ver con las patologías del neonato son bastante peculiares porque su fisiología de por sí es algo diferente y lo que de repente creemos que es normal o fisiológico en el resto de las edades, en este grupo de pacientes, pues de repente no es así. Vamos a estar hablando, pues, en el contenido sobre algunas generalidades del tema, ok, a grosso modo, cuáles son los factores de riesgo para este tipo de patologías, algo de fisiopatología que tengan en común, las etiologías, el diagnóstico también, lo básico que las engloba todas, algunas medidas generales, y estaremos desarrollando de una forma un poco más extensa, por decirlo así, sin embargo será también resumido, taquipnea transitoria, síndrome de distrés respiratorio, síndrome de aspiración meconial, y de ellos pues hablaremos brevemente sobre sus generalidades, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Podemos comenzar diciendo que este término distrés respiratorio, porque a veces a este grupo de enfermedades también se les conoce como distrés respiratorio, es simplemente un sinónimo de dificultad respiratoria, ¿ok? Y pues va a comprender una gran cantidad de patologías que clínicamente van a manifestar dificultad respiratoria. Es como que el rasgo que las une a todas. En conjunto, las patologías respiratorias son las causas más frecuentes de morbimortalidad neonatal, ¿ok? Y la gravedad pues estará en relación a la causa etiológica específica. La edad gestacional es un factor bastante importante para plantear el diagnóstico más probable, pues dependiendo de la edad del niño, si es un pretérmino, si es una término o un postérmino, podremos tener una idea de qué es lo que pueda estar sucediendo y que la administración de esteroides maternos que inducen maduración fetal, así como el control de procesos infecciosos o condiciones que causen sufrimiento fetal, son muy importantes para disminuir la incidencia. Si nosotros tratamos de pues, tener estas cosas bajo control, probablemente los niños presenten menos enfermedades respiratorias al nacer. ¿Cuáles son los factores de riesgo más descritos para presentar una enfermedad respiratoria? Ser pretérmino es un factor de riesgo para enfermedad respiratoria, infecciosa o no, bajo peso, el parto meconial, el parto por cesárea, la diabetes materna, las infecciones y las patologías congénitas, ¿ok? Las cosas con las que ya el niño nace, pues algunos síndromes, como hablan algunas cosas bien específicas que se limiten al aparato respiratorio, pero que son de origen congénito. Hablemos ahora un poco de la fisiopatología en general de una enfermedad respiratoria en el neonato, ¿ok? Los neonatos tienen una pared torácica más colapsable, ¿ok? Recordemos que su caja torácica, a diferencia de pues en la edad adulta o en las edades más avanzadas de la edad pediátrica, no tenemos hueso, ¿ok? Sino cartílago. Entonces, el cartílago, por supuesto, es mucho más blando, aparte de que vamos a tener músculos de la respiración y torácicos menos desarrollados, menos fuertes, que ante cualquier pues,
evento que genere más trabajo respiratorio van a provocar un colapso más fácil tanto del pulmón como de la misma pared torácica. Por eso en los niños recién nacidos logramos ver esas retracciones y tirajes tan llamativos, y es por esta característica de una pared torácica más blanda, más colapsable por la composición de sus estructuras al momento de nacer. Aparte, pues en algunos casos, o sobre todo cuando hablamos de pacientes pretérminos, habrá un déficit de surfactante. Sin embargo, no siempre va a ser por el factor pretérmino, ¿ok? Sino que habrán algunos pacientes que, a pesar de que están a término, cuando sufren alguna patología respiratoria, también desarrollan algo de insuficiencia de surfactante porque se inactiva o se limita su producción. Hay algunas patologías en las que pues, el proceso inflamatorio que ocurre a nivel alveolar disminuye o inactiva el surfactante, entonces esto también contribuiría a la fisiopatología de las enfermedades respiratorias. Cuando tú tienes pues un surfactante insuficiente, bien sea o por prematurez que no produce suficiente o porque tienes un proceso alveolar que te disminuye la cantidad efectiva y te lo inactiva, probablemente eso lleve a una disminución de la tensión superficial. Sabemos por fisiología que la función principal del surfactante es disminuir la tensión superficial en el alvéolo para que éste no colapse y siempre esté lleno de aire y mantengamos una capacidad residual funcional mínima, ¿ok? Que permita el intercambio gaseoso incluso en expiración. Cuando esto no ocurre, pues se pueden colapsar los alvéolos, pueden colapsar también segmentos de pulmón, generándose lo que conocemos como atelectasias o microatelectasias, y por supuesto disminuiría la capacidad funcional residual. Esto pues también podría llevar por un lado a atrapamiento aéreo, y ese atrapamiento aéreo pues a hiperinsuflación y algo que después vamos a hablar que sería algún síndrome de escape aéreo o de fuga aérea. A la vez, si tú tienes atelectasias con disminución de la capacidad residual funcional, vas a tener una alteración de la relación ventilación-perfusión, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque no ocurre bien la hematosis en vista de que no hay un alvéolo funcional, ¿ok? Y no puede hacerse el intercambio gaseoso, generándose hipercapnia porque no sale el CO2, hipoxia porque pues no puede difundir también el oxígeno. Al no haber oxígeno ni poder liberarse el dióxido de carbono, tendríamos una acidosis de tipo mixta, ¿ok? La hipoxia nos llevaría a disminución de las actividades metabólicas con pues tener que recurrir al metabolismo no oxidativo, ¿ok? Sino del ácido láctico generando acidosis, y por otro lado, si no podemos eliminar CO2 y se genera hipercapnia, tendríamos también una acidosis respiratoria. Recordemos que el CO2 es un ácido volátil que también interfiere en el metabolismo intermediario y también en lo que tiene que ver con el metabolismo y control ácido-base. Cuando esto ocurre en un neonato que se está recién adaptando a la vida extrauterina, ¿ok? Esta hipoxia e hipercapnia a nivel pulmonar puede terminar generando hipertensión pulmonar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el neonato nace e inspira, se supone que llega a un medio que es más rico en oxígeno, ¿ok? Este aumento del oxígeno en el ambiente es lo que genera principalmente una vasodilatación del lecho capilar pulmonar, ¿ok? Con una disminución de las presiones pulmonares para que aumente más bien la presión sistémica, disminuyan las pulmonares y empiece a haber la circulación posparto, ¿ok? Se cierra la circulación o se pase de la circulación fetal a la circulación ya de la vida postnatal, ¿ok? También el oxígeno es el principal estímulo que genera el cierre del ductus arterioso, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos hipoxémicos, hipercápnicos, se mantiene la resistencia vascular periférica, pulmonar aumentada y no se cierra el ductus, ¿ok? Y eso entonces, imagínense ustedes la suma de un aumento de la presión pulmonar con un ductus permeable y un foramen oval ahí que todavía no ha podido cerrarse, pues generaríamos shunts de derecha a izquierda, generando todo el cuadro respiratorio, ¿ok?
Ahora bien, las enfermedades respiratorias del neonato se pueden dividir en las que son de origen netamente respiratorio, que son las que les vamos a dedicar más tiempo acá, y tendríamos las que no son de origen respiratorio. Según pues, el momento del desarrollo del ser humano, ¿ok? Habrán unas alteraciones que pueden ocurrir de forma temprana, sobre todo a nivel del periodo embrionario, alteraciones tardías en el periodo más fetal, a medida que va desarrollándose el tejido pulmonar, y las patologías que están más relacionadas a algún evento perinatal que las provoque, ¿ok? Entre las alteraciones tempranas tendremos la fístula traqueosofágica. Recordemos que desde el punto de vista embrionario se forma un solo tubo, ¿ok? Que después se divide y da origen a la tráquea y la vía respiratoria superior y al esófago, ¿ok? Si esto no se divide bien, pues pueden formarse fístulas traqueosofágicas que pueden ir acompañadas, en la mayoría de los casos es así, con atresia esofágica. Está pues el secuestro broncopulmonar, que es como un segmento de pulmón y parénquima que queda sin estar conectado a la vía aérea, ¿ok? Entonces es como que un segmento ahí que no funciona porque no está conectado a la vía aérea superior. El quiste broncogénico, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, de las alteraciones tardías que ocurren más adelante de la semana 13, tendríamos la hipoplasia pulmonar, que la hipoplasia pulmonar sería una disminución en el desarrollo del tejido pulmonar. La mayoría de las veces esto viene asociado a hernia diafragmática, ¿ok? Cuando hay una hernia diafragmática, pues el contenido del abdomen asciende, pues comprimiendo y evitando el crecimiento y desarrollo del pulmón, por lo tanto se genera un pulmón hipoplásico. Existe otra entidad que es la malformación adenomatoide quística pulmonar y las displasias bronquioalveolares, ¿ok? También otras malformaciones vasculares que repercuten a nivel respiratorio, pero que también repercuten en otros órganos. Y la patología perinatal, que es la más frecuente y a la que le vamos a dedicar acá el espacio, que tenemos la taquipnea transitoria, el síndrome de distrés respiratorio como tal, o lo que anteriormente se conocía como enfermedad de membrana hialina, el síndrome de aspiración meconial, la neumonía y la hipertensión pulmonar. Entre las causas de distrés respiratorio, ¿ok? O de síntomas y signos de dificultad respiratoria no asociadas al aparato respiratorio tenemos las de origen cardiovascular, y esto tenemos que tenerlo presente porque es diagnóstico diferencial, ¿ok? No, el hecho de que un paciente tenga dificultad respiratoria no quiere decir que de forma estricta está afectado desde el sistema respiratorio. Entonces, desde el punto de vista del aparato cardiovascular, podemos tener un paciente con cardiopatía congénita que se le manifieste con dificultad respiratoria, cianosis, desaturación, los pacientes con anemia, los pacientes con policitemia, que sería el otro extremo, los trastornos neuromusculares, como la asfixia perinatal, que generaría pues, daño neurológico que podría afectar el centro respiratorio, las distrofias musculares congénitas, ¿ok? Esas pues, enfermedades genéticas que afectan el músculo, ¿ok? Fármacos, bien sea por consumo materno o, por ejemplo, un paciente que nace por una cesárea con anestesia general, puede nacer deprimido, ¿ok? Y algunas hemorragias, sobre todo las hemorragias del sistema nervioso central, como las hemorragias ventriculares, que son bastante, no digamos que bastante frecuentes, pero que sí es algo que pudiéramos llegar a ver con una frecuencia no tan baja. Los trastornos metabólicos también pueden cursar con dificultad respiratoria, la hipoglicemia, la hipotermia y la acidosis, ¿ok? Y las infecciones sistémicas como la sepsis también pueden manifestarse con dificultad respiratoria. Entonces, las más frecuentes son las que mencionamos que se agrupaban en el combo, por decirlo así, de las que están relacionadas con el periodo perinatal. Vamos a hablar principalmente de síndrome de aspiración meconial, síndrome de distrés respiratorio, la taquipnea transitoria. La neumonía siempre hay que tenerla en cuenta, no la vamos a desarrollar como tal porque neumonía es como un tema aparte, sin embargo, pues en el neonato que sufre alguna de las otras tres, la neumonía es algo que tenemos que tener siempre en mente, sobre todo porque paciente con alguna de estas otras tres entidades que se le hace lo que se le tienen que hacer y no mejora, lo que tenemos que sospechar es que se le haya sobreagregado al cuadro una neumonía nosocomial, ¿ok?
¿Cómo hacemos diagnóstico o empezamos a tener una idea de cuál de las enfermedades respiratorias puede estar presentando nuestro neonato? Por supuesto, y como con todas las enfermedades, el interrogatorio, ¿ok? Haciendo un gran énfasis en los antecedentes prenatales y del parto. Si es un embarazo controlado o no controlado, cuántas consultas fue, se realizó alguna ecografía y algún diagnóstico ecográfico importante. La mamá tiene sus serologías, puede tener un cuadro infeccioso que genere patología respiratoria, como por ejemplo sífilis, VIH, citomegalovirus. Cultivos y uroanálisis. La mamá tiene una infección de orina, por ejemplo, activa, que pueda condicionar que tenga una infección. Tiene un cultivo vaginal positivo para estreptococo betamolítico del grupo B. Amenazas de parto pretérmino, que puedan también hablar de un proceso infeccioso por ahí subyacente. Rupturas prematuras de membranas. El tipo de nacimiento. Un paciente que nace por cesárea tiene un riesgo específico a diferencia del paciente que nace por parto vaginal. Aparte, como también le habíamos comentado, pues si fue una cesárea, anestesia peridural, anestesia general, por el riesgo, ¿no?, de depresión del sistema nervioso. La edad gestacional y el sexo, que es sumamente importante, ¿ok? Siempre los neonatos los vamos a relacionar con dos variables, ¿ok? Que es edad gestacional y peso. Y el sexo, que siempre es importante tenerlo en cuenta, pero no es lo mismo tener un recién nacido a término adecuado para la edad gestacional que pequeño para la edad gestacional, o grande, o un recién nacido pretérmino pero adecuado a la edad gestacional, o que de paso sea bajo peso. Todo eso te va a hacer pensar en algo diferente, y por supuesto el consumo de sustancias maternas que pudieran también estar causando la clínica. Ahora bien, el diagnóstico de que algo respiratorio está pasando, ¿ok? Y qué tan grave es y más o menos con qué prontitud debemos actuar y cuáles serían, en dado caso, las medidas iniciales, nos los da más que todo también el examen físico, ¿ok? Con el interrogatorio hacemos la sospecha de que puede estar pasando con un porcentaje muy alto. Sin embargo, más o menos la conducta y qué tan mal está el niño nos los va a dar el examen físico. El test de Silverman es una herramienta sumamente utilizada en neonatología para saber qué tan comprometido está el aparato respiratorio y el niño en general. Tiene 5 variables: el aleteo nasal, el quejido expiratorio, el tiraje intercostal, retracción sifoidea y la disociación tóraco-abdominal, ¿ok? Pues cada uno con su puntaje. En el caso de que el niño tenga menos de 3 puntos, hablaremos de una enfermedad respiratoria pues con una repercusión leve o un distrés respiratorio leve, moderado de 3 a 5 y severo mayor o igual a 6 puntos. A la hora de la auscultación, pues habrán algunas patologías que tendrán unos sonidos característicos, ¿ok? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con estrechez o alteración de la vía aérea superior puede generar estridor o sibilantes. Por ejemplo, un niño con dificultad respiratoria que tenga una laringomalacia, una traqueomalacia, puede tener un estridor, ¿ok? Inspiratorio o expiratorio, dependiendo del lugar de la lesión. Sibilantes, ¿ok? En el caso de que haya pues algún tipo de malformación que disminuya la luz, ¿ok? Y los crepitantes en el caso de patologías que afecten al alvéolo, ¿ok? Ahora bien, ¿cuáles son las medidas generales para todas las enfermedades respiratorias? ¿Okay? Independientemente de cuál sea la etiología, en general tenemos que obtener un objetivo de saturación del 90-95%. Recordemos que los niños en las primeras horas de vida, al nacer, no tienen una saturación del 100%. Si tú llevas a un paciente a más del 95%, en realidad le está generando una hiperoxemia, ¿ok? Que puede ser dañina, y recordemos que existen varias enfermedades relacionadas con el exceso de oxígeno en los niños, como es la displasia broncopulmonar, ¿ok? Y la retinopatía del prematuro, que obviamente al prematuro lo afecta más, pero no es que no pueda generar cierto daño en un paciente que esté más hacia el término. Los objetivos de PCO2 suelen estar, sí, entre los valores más normales, 45 a 55, sin embargo, fíjense que se permite
un nivel más alto de CO2, es lo que denominamos una hipercapnia permisiva, porque pues, la hipercapnia generaría algo de vasodilatación cerebral que mejoraría el flujo, ¿ok? Disminuyendo los daños por hipoxia o isquemia del tejido cerebral, que en esas primeras horas y días es sumamente frágil, ¿ok? Y una acidosis también algo leve que se permite, ¿ok? Se deben realizar otras medidas generales que estén encaminadas a conseguir normotermia, por supuesto. Siempre tiene que haber confort térmico. El paciente tiene que estar pues en una incubadora o en un ambiente térmico neutro, que es lo que se conoce. La normoglucemia, es decir, unos niveles de glicemia en sangre normales, porque tanto la hipo como la hiper afectan. Normocalcemia, muy importante, sobre todo, ojo con los pacientes según su peso para la edad gestacional, los hijos de madres diabéticas. Corrección de la acidosis en el caso de que sea necesario, de la anemia, por supuesto, y de los otros parámetros del equilibrio ácido-base. Ahora bien, entrando ya a las principales patologías, ¿ok? La taquipnea transitoria del recién nacido. Esta patología también se le conoce en la literatura como pulmón húmedo, distrés respiratorio inexplicable del recién nacido, maladaptación pulmonar, síndrome de Avery, porque es el que lo describió. También se le conoce como síndrome de distrés respiratorio tipo 2, ¿ok? Siendo el tipo 1 lo que conocíamos como enfermedad de membrana hialina. ¿Qué es lo que sucede con la taquipnea transitoria del recién nacido? Bueno, fíjense que esto es una patología que es común en los recién nacidos a término, ¿ok? O en su defecto, un recién nacido pretérmino tardío, que los pretérminos tardíos son aquellos que son mayores a 34 semanas, ¿ok? Es más frecuente en varones y en general casi toda la patología neonatal es más frecuente en varones, ¿ok? Acuérdense que pues la naturaleza por motivos sabios siempre tiende a darle mejor supervivencia al sexo femenino por cuestiones eso, pues de supervivencia. Taquipnea es el signo principal, por supuesto, por eso es que es el nombre que se le da así, taquipnea transitoria. Sin otros hallazgos al examen físico, pues prácticamente se hace como un diagnóstico de exclusión, porque es un niño que prácticamente no tiene más nada sino taquipnea, ¿ok? El parto por cesárea, ¿ok? Es un factor de riesgo sumamente importante y que lo presenta la gran mayoría de los niños que sufre taquipnea transitoria. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hablar un poquito acá en esta misma lámina con estos dibujos de la fisiopatología de esta enfermedad. Recordemos que durante la formación y desarrollo del pulmón, ¿ok? Dentro del útero está lleno de líquido, ¿ok? Que eso es lo que mantiene a los alvéolos distendidos, ¿sí? Pero al nacer, pues tiene que resolverse todo ese líquido porque los alvéolos se deben llenar de aire. Ya a partir de las últimas semanas de gestación, cercano al término, empieza a haber algo de reabsorción del líquido y empiezan a expresarse unos canales epiteliales de sodio, ¿ok? Estos canales epiteliales de sodio que se expresan en los neumocitos hacen una reabsorción de agua y sodio y de líquido en general desde la luz del alvéolo hacia el neumocito y después a través de la bomba sodio-potasio en la parte vasolateral del endotelio, del epitelio del alvéolo. Se bombea entonces el sodio y el agua hacia afuera para que salga el intersticio y del intersticio se reabsorba o bien sea por el sistema linfático o que pase a los capilares, ¿ok? Y vaya a la circulación sistémica. Esta expresión de los canales epiteliales de sodio que se expresan en los neumocitos se aumenta muchísimo con la liberación de las catecolaminas que se liberan durante el trabajo de parto. ¿Ok? Cuando empieza el trabajo de parto, pues la madre libera catecolaminas que pasan al niño y estimula la expresión de estos canales, ¿ok? Aparte de eso también, pues generan liberación, todo el estrés del parto genera, y la estimulación, genera también liberación de catecolaminas endógenas en el propio niño, ¿ok? En el propio bebé que va a nacer y se aumenta esta expresión de estos canales que
van a aumentar la reabsorción del líquido desde la luz. Aparte de eso, al pasar en un parto natural el niño por el canal de parto, pues ocurre una constricción de la caja torácica que ayuda a terminar de expulsar una parte del líquido, ¿okay?, que queda en los pulmones, ¿okay?, y en la vía aérea. Por lo tanto, un paciente que nace por cesárea, que no pasa por los estímulos y la liberación de catecolaminas que estimulan la expresión de los canales, porque nace a través de cesárea, y que aparte, pues puede, si la cesárea, imagínense que haya sido por anestesia general, van a ser deprimidos sin todo este estímulo y aparte tampoco va a pasar por el canal de parto para terminar de vaciar sus pulmones. Por lo tanto, nacen con mayor cantidad de líquido y es lo que explica esta relación entre el desarrollo de taquipnea transitoria y el parto por cesárea, ¿ok? No es que no pueda haber un niño que nazca por parto vía vaginal y no pueda tener taquipnea transitoria. Sin embargo, es una relación bastante importante parto por cesárea y esta patología. Generalmente es una patología de corta duración, ¿ok? Se empieza a instaurar a las pocas horas. Ves que el niño empieza a desarrollar dificultad respiratoria. ¿Por qué? Pues obviamente al estar el pulmón todavía lleno de líquido, tiene menos capacidad residual funcional, hay menos intercambio gaseoso y por supuesto empiezan a acumularse los productos de la respiración como el CO2 que aumenta la frecuencia respiratoria. Recordemos que cuando se acumula el CO2, pues eso estimula los centros respiratorios, ¿ok? Y aumentamos la frecuencia respiratoria para tratar de eliminarlo. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por supuesto que tendremos taquipnea como síntoma inicial, ¿ok? O protagonista del cuadro. Aquí les puse más de 70, ¿ok? En un recién nacido, más de 60 es taquipnea. Sin embargo, las taquipneas, la frecuencia de los neonatos que sufren esta patología pueden ser extremadamente altas. La frecuencia respiratoria puede ser 80, 100, 120 respiraciones por minuto, ¿ok? Pueden incluso llegar a presentar algo de tirajes, ¿ok? Retracciones, pero no en otras alteraciones. En dado caso, pudieras a la auscultación encontrar algo de crepitantes en algunos casos, ¿ok? Por esa presencia de líquido en el alvéolo. El equilibrio ácido-base generalmente es normal o puedes encontrar una leve acidosis. Es muy raro el que tiene alteraciones más marcadas. Y la rayos X de tórax, que por supuesto es uno de los gold standards para el diagnóstico, lo que vamos a encontrar es líquido intersticial, ¿ok? Como un aumento de la trama iliar, ¿sí? Que se extiende un poco más y del patrón vascular, ¿sí? Y un hallazgo súper característico, como los vemos acá, es el líquido en las cisuras, ¿ok? Acá lo vemos, por ejemplo, en esta flecha negra y en estas flechas negras, como en las cisuras ves líquido. Eso es muy indicativo de, o casi patognomónico, de taquipnea transitoria, ¿ok? Este es un paciente en el que tú con el interrogatorio sabes que no hay otra posibilidad diagnóstica, ¿ok? Primero tienes que pensar que hay otra, interrogar muy bien para descartar otras patologías y cuando tú ves que no hay más nada que pensar es que tú dices, este paciente tiene que tener una taquipnea transitoria. ¿Cuál es el tratamiento? El oxígeno suplementario, si el paciente pues tiene una baja saturación, la cánula nasal o el casco, ¿ok? O oxyhood, ¿ok? O cámara cefálica también le dicen. Principalmente en el caso pues que no sirva, le ponen su cánula nasal. Generalmente se manejan con FiO2 bajas, ¿ok? De 0,40. Es raro aquel que necesita CPAP, pero en dado caso de tener que escalar en la terapia ventilatoria, pues el CPAP es lo más recomendado porque va a ayudar a mantener una capacidad residual funcional, el confort térmico, por supuesto, porque la hipotermia también va a disminuir la liberación, o el clearance, ¿ok? O la disminución, va a retrasar la reabsorción del líquido, ¿ok? En los pulmones. Estos son pacientes que no necesariamente tienen que estar en dieta absoluta, sino dependiendo del grado de estrés respiratorio, porque se supone que no tienen otra patología, entonces tú lo puedes alimentar por una sonda orogástrica, que obviamente todo paciente con dificultad respiratoria hay que colocarle una sonda orogástrica para evitar algún tipo de broncoaspiración.
y ellos los pudieras alimentar por sondita orogástrica, ¿ok? No es frecuente que estos pacientes necesiten dieta absoluta, ni ventilación mecánica, ni otras medidas. Ya a las 12, 24 horas, estos pacientes suelen estar mejorando. Un paciente en el que se le haya planteado taquipnea transitoria y a las 72 horas no haya mejoría, este paciente tiene que pensarse y buscarse otra causa que lo esté descompensando, como una neumonía asociada. Bien, el siguiente cuadro. Síndrome de distrés respiratorio, ¿okay? Una patología que se conocía como enfermedad de membrana hialina. Es una patología que la considera casi exclusiva del pretérmino. Por supuesto, pues por inmadurez pulmonar, que no se produce el surfactante. Recordemos que esto pues inicia como tal su producción alrededor de la semana 20, pero no es hasta la semana 34 en el que hay ya una cantidad suficiente y con las características necesarias para que haga su función de forma más adecuada. El hijo de madre diabética también es un factor de riesgo sumamente alto para el desarrollo de síndrome de distrés respiratorio. Es una patología que tiene como fenómeno fisiopatológico central el déficit de surfactante. Es también más frecuente en varones y en la que la estrategia de aplicar esteroides prenatales es una estrategia preventiva importante. Un paciente que se sepa que tiene algún factor de riesgo para el desarrollo de un parto pretérmino, ¿ok? Hay que colocarle los esteroides prenatales para ayudarlo a mejorar esta función de producción de surfactante y evitar este tipo de patologías. A medida que el niño es menor en edad, pues más frecuente es la patología, ¿ok? Se diría que la presencia de distrés respiratorio o enfermedad de membrana hialina es inversamente proporcional a la edad gestacional. Incluso en el 50% de los que nacen menor de 28 semanas se presenta la enfermedad. ¿Cuál es la fisiopatología de este cuadro? Fíjense, tenemos un pulmón inmaduro, ¿ok? En el que, por supuesto, habrá déficit de surfactante. El surfactante tiene como función principal disminuir la tensión superficial. Si lo tenemos bajo, pues por supuesto que va a haber un aumento de la tensión superficial que va a llevar a colapso alveolar y a telectasias, también a edema y a daño del epitelio del alvéolo. Este edema que ocurre a nivel del alvéolo también genera inactivación del surfactante, o sea, el poco surfactante que hay mediante el contacto con las proteínas que se generan por el exudado del edema, van a inactivar también el surfactante. Entonces, de por sí que tenemos poco y tenemos una situación de edema e inflamación por el colapso alveolar y las atelectasias que inactiva el poco que hay, se exacerba un poco, ¿no?, la patología. Al haber colapso alveolar, atelectasias, edema, inflamación, por supuesto que va a disminuir la capacidad residual funcional, van a ver alteraciones de la ventilación perfusión, hipoxemia, hipercapnia, acidosis mixta, como hablamos al inicio, aumento de las resistencias vasculares pulmonares, lo que generaría shunts de derecha a izquierda, generando un cortocircuito importante, persistencia de la circulación fetal e hipertensión pulmonar, que es lo más grave, ¿ok? Que terminan provocando estas enfermedades respiratorias y como que lo más temido por el personal que atiende al niño, ¿no? El neonatólogo o el pediatra a cargo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, dificultad respiratoria, que va a ser notoria, dependiendo de la cantidad de puntos que obtenga de Silverman, pues sabremos más o menos qué tan agresivos tendríamos que ser con el tratamiento. Al examen físico podríamos notar cianosis, quejido, ¿ok? El quejido es muy importante. Fíjense que ¿a qué se debe el quejido expiratorio? El quejido se debe al esfuerzo que trata de hacer la vía aérea superior y la glotis de mantenerse cerrada para aumentar la capacidad residual funcional. Se supone que si cerramos la glotis no se escapa tanto el aire y quedarían más distendidos los alvéolos, ¿ok? Con una presión, pues, base
que permita que el alvéolo esté distendido. Por eso el paciente siempre está tratando como de cerrar, ¿ok? La glotis, pero está tan taquipnéico que eso genera ese quejido. Entonces ese paciente que se le escucha así, ¿ok? Y es por eso, es porque la glotis quiere estarse cerrando para evitar la salida excesiva de aire y mantener algo de capacidad residual funcional. En la gasometría, por supuesto que encontraremos acidosis, generalmente mixta, hipoxemia e hipercapnia. En la radiografía de tórax vamos a ver un patrón en vidrio esmerilado, ¿ok? Porque, bueno, hay como pequeño colapso de todo el parénquima, ¿ok? Y se observa ese patrón. Pueden haber opacidades de forma algodonosas, difusas, bilaterales. Incluso llega un momento en el que hay algo de consolidación, por supuesto, de tanto colapso que puede generar imágenes de broncograma aéreo que pudieran hacer confundir un poco con neumonía. Vamos a encontrar un volumen disminuido, por supuesto, o sea, y no vamos a observar el pulmón como tan negrito como cuando hay aire, sino más bien más blanquecino, ¿ok? Y pueden haber también signos de fuga aérea, es decir, o enfisema intersticial, o neumotórax, o neumomediastino, ¿ok? ¿Esto por qué ocurriría? Recordemos que estos son pacientes que necesitan ventilación, ¿ok? Y presión positiva para tratar de mantener la vía aérea abierta, ¿ok? Permeable, los alvéolos permeables y que ocurre intercambio gaseoso, porque si el alvéolo está colapsado no ocurre intercambio gaseoso. Pero en los alvéolos más pequeñitos, la presión que se genera por el colapso necesitaría presiones muy altas de 20, 25 milímetros de mercurio para que se vuelvan a abrir. Entonces estos pequeños alvéolos pudieran generar que se utilicen presiones altas al momento de la terapéutica y que los alvéolos que no son tan pequeños y más grandes pues se distiendan muchísimo y se rompan, ¿ok? Y eso es lo que generaría esa fuga o escape aéreo. ¿Cuál es el tratamiento? Por supuesto que soporte ventilatorio, sobre todo el CPAP es la opción número 1 ahorita, tratar de evitar lo más posible la ventilación invasiva, porque la ventilación invasiva pues se ha visto que genera más morbilidad, más riesgo de complicaciones, aparte pues se provoca más inactivación del surfactante por la ventilación mecánica, más displasia broncopulmonar, entre otras, ¿ok? Entonces, el CPAP te permite mantener una presión continua, ¿ok? ¿Qué es lo que significa CPAP? Continuous Positive Air Pressure, ¿ok? Presión de la vía aérea continua, ¿ok? Presión positiva aérea de la vía aérea continua. Es como que siempre está mandando, ¿ok? Algo de presión que mantiene como un mínimo de aire dentro del pulmón para que los alvéolos no colapsen, ¿ok? Que es lo que se conoce como el PIP, que sería la presión al final de la expiración. En el caso de que el CPAP pues, no esté manteniendo los parámetros que hablamos, o sea, que el paciente no tenga una saturación entre 90 y 95, que no tenga un valor de PCO2 entre 45 y 55, que requiera FiO2 muy altas, ok, más de 0,6, más de 0,4, más de 0,5, pues tendríamos que pasar a ventilación mecánica. El otro, pues, componente del tratamiento es el surfactante diatraqueal. Normalmente se utilizan dosis de 100 a 200 miligramos por kilo. Sin embargo, eso depende un poco de la presentación y la marca comercial. El surfactante se debería administrar a través de tubos endotraqueales de doble luz, ¿ok? Que permiten mantener la ventilación a la vez que estás instilando el surfactante. Existen dos protocolos bastante famosos para este procedimiento, que es el INSURE, es un acrónimo de intubación, surfactante y extubación precoz, ¿ok? Recordemos que lo ideal es que no esté intubado y en el caso de que el paciente esté respondiendo bien con el CPAP, pues simplemente haríamos un cambio momentáneo, una intubación endotraqueal para colocar el surfactante, ¿ok? Una vez que colocamos el surfactante, pues extubamos, ¿ok? Eso debería ser en pocas horas. Un paciente no debería durar entonces más de 12 horas intubado.
porque pues se recomienda que se coloque el surfactante las primeras dos, entre la segunda y la cuarta hora, y se puedan repetir algunas dosis a la sexta y a la 12ª hora de vida. Existe otro protocolo que también es muy usado, que es el MIST, de Minimally Invasive Surfactant Administration, que es la administración a través de una fina sonda endotraqueal o un catéter rígido, pero que requiere obviamente de laringoscopia. Sería pues como meter algún catéter, algo con una buena consistencia hacia la tráquea para administrar el surfactante. Recordemos que esto hay que administrarlo directamente en la vía respiratoria para que haga su efecto. Pasamos ahora a nuestra tercera entidad de la conferencia, que sería la aspiración meconial, el síndrome de aspiración meconial, ¿ok? Algunos lo conocen como el SAM, algunos lo ponen el SALAM, de síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial, ¿ok? Es indiferente. Es una patología que es más frecuente en el postérmino, ¿ok? Y ya vamos a explicar por qué. Estos pacientes tú vas a sospechar que puedan tener una aspiración meconial porque son recién nacidos que nacen manchados de meconio, es decir, son productos de un parto meconial, ¿ok? Un parto meconial es un hallazgo que te hace pensar en sufrimiento fetal, ¿ok? El meconio, recordemos que se compone pues, de líquido amniótico, de bilis, moco, células epiteliales descamadas, lanugo, vernix, ¿ok? Y enzimas pancreáticas, que pues es lo que va deglutiendo el bebé durante la gestación. El meconio es estéril, ¿ok? Es un líquido estéril, pero a su vez representa un buen caldo de cultivo para algunas bacterias. Cualquier patología o evento que genere hipoxia o acidosis durante el parto, los últimos estadios de la gestación o el trabajo de parto en sí, pueden provocar que el bebé evacúe. Vamos a hablar entonces un poco de la fisiopatología. Fíjense que ¿por qué es una patología más de pacientes post-términos o en dado caso que estén más hacia el término? Porque el meconio no llega al recto, sino a partir de por lo menos las 34 semanas, ¿ok? Entonces es prácticamente imposible, no imposible, pero muy excepcional que un bebé pretérmino presente síndrome de aspiración meconial, porque el meconio no ha llegado a la ampolla rectal, ¿ok? Cuando un recién nacido pretérmino tiene aspiración meconial, hay que pensar en infección intraútero, sobre todo se ha relacionado mucho con infección por Listeria monocitógenes, ¿ok? Porque la infección podría generar aumento del peristaltismo y haciendo que el meconio pues llegue más rápido a la ampolla. Pero de resto es poco probable, por esto que les comento, que el meconio llega a la ampolla rectal a partir de la semana 34. Cuando él está ahí ya acumulándose, ¿ok? Y ocurre algo que genere hipoxia, acidosis, ¿ok? O una infección, esto aumenta la peristalsis y hace que se relaje el esfínter. A veces sucede, por ejemplo, pacientes que nacen de partos meconiales en los que lo que ocurre es que, por ejemplo, un oligoamnios generaría que el bebé tenga menos espacio dentro de la cavidad uterina y se pueden generar presiones intermitentes del cordón umbilical que generan hipoxia transitoria. Entonces, al estar él constantemente presionando, sin querer, obviamente, su cordón umbilical, pues se estresa, hay hipoxia, ¿ok? Momentánea, compensación, entonces eso va aumentando las peristalsis hasta que llega un punto en el que él puede evacuar dentro del útero, ¿ok? Pues obviamente otros factores como el envejecimiento placentario, que también generan hipoxia, por eso es que es más probable que mientras más postérmino nazcan con meconio, acidosis por cualquier causa, ¿ok? El hecho es que el paciente expulsó el meconio, ¿ok? Y por supuesto ellos están constantemente tragando. El problema no es que lo traguen, el problema es que lo aspiren. Cuando hay estas hipoxias o acidosis, generan como distrés respiratorio, sobre todo intraútero o intraparto, pues el niño hace respiraciones como una especie de gasping, aspirándolo hacia la vía respiratoria. ¿Qué es lo que sucede cuando hay aspiración de meconio? En primer lugar, pues va a haber obstrucción de la vía aérea. La obstrucción de la vía aérea puede ser total, ¿ok? Si se ocluye toda la luz, generando una telectasia como consecuencia.
O parciales. Cuando es parcial, pues él queda como que obstruyendo, valga la redundancia, parcialmente la luz, y esta obstrucción parcial actúa como una especie de válvula, ¿ok? Que genera atrapamiento aéreo. Y ese atrapamiento aéreo puede generar fuga o escape aéreo, y como ya hemos hablado, en general, las atelectasias, el atrapamiento aéreo, el edema, ¿ok? Pueden generar, con la hipoxia, la hipercapnia, todo eso, aumento de la resistencia vascular periférica e hipertensión pulmonar. El síndrome de aspiración meconial es una de las patologías respiratorias del neonato que más se asocia al desarrollo de hipertensión pulmonar, hasta el 30% de los niños que la sufren, ¿ok? Y la hipertensión pulmonar, de verdad que es un cuadro sumamente delicado, ¿ok? La otra consecuencia que trae la aspiración del meconio es la neumonitis química. El meconio, pues, es bastante irritante para el epitelio de la vía aérea, es muy ácido, ¿ok? Entonces esto genera inflamación y a su vez también inactivación del surfactante, generando todo lo que lleva una deficiencia de surfactante muy similar a lo que vimos en la enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio. Y la infección, que es porque el meconio, como ya les había comentado, pues representa como un espectacular caldo de cultivo para algunas bacterias, sobre todo los gram negativos como la Escherichia coli, que sabemos que es un patógeno bastante frecuente como agente causal de infecciones en los neonatos, ¿ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de síndrome de aspiración meconial? Por supuesto que vamos a ver un paciente con dificultad respiratoria, que está manchado por meconio, ¿ok? Que fumar un parto meconial, peso fluido, que es un paciente posttérmino, por ejemplo, que en el examen físico pues lo vemos con toda la dificultad respiratoria, que vemos entonces disminución de los ruidos respiratorios, con un aumento en el diámetro anteroposterior del tórax, que ves el atrapamiento aéreo como tal. En la radiografía de tórax se forma como lo que se conoce como una imagen en panal de abeja. Si lo ven acá, se ve muy bonito, ¿ok? Pueden haber áreas de condensación, pueden haber áreas de broncograma aéreo por las atelectasias, ¿ok? Pues generalmente es algo asimétrico el patrón, ¿sí? Y en la gasometría, pues lo mismo de siempre, acidosis, hipercapnia e hipoxia. En la lámina de abajo vemos cómo hacen una tinción, ¿ok? Para hacer una imagen especial donde se vea el meconio teñido y miren cómo el niño lo tiene. Todo lo que ven blanco es el meconio, ¿ok? Y cómo esto, pues, generaron fugas aéreas que provocaron acá lesiones tipo bulas. Estos pacientes también pueden presentar, como les digo, neumomediastino, neumotórax, ¿ok? Incluso neumopericardio, enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo es muy sugestivo de neumomediastino. ¿Cuál es el tratamiento? Por supuesto que el soporte ventilatorio, oxigenoterapia, ¿ok? Los antibióticos acá sí se usan como de forma profiláctica porque, como les comenté, pues probablemente sea fácil que colonicen las bacterias, sobre todo cuando nacen por parto vaginal, pues que pasan por el canal del parto, que esos gérmenes están ahí, se pudiera generar la colonización y no queremos que esto se complique con una neumonía, ¿ok? No se recomienda la aspiración traqueal en los pacientes vigorosos. Pues fíjense que antes se recomendaba que se aspirara enérgicamente todas las secreciones meconiales que pudiera tener el niño. Ahorita en realidad no se recomienda la aspiración en ningún caso, sobre todo si el niño llora. Lo mismo pasa con el niño que tiene aspiración meconial. La única indicación hasta ahora, la única recomendación que hay por parte de los expertos es que se aspire al niño que no sea vigoroso, que no tenga respuesta, que tenga frecuencia cardíaca menor a 100, o sea, que no tenga incursión respiratoria, o sea, el que haya que reanimar. Ese paciente sí habría que entonces aspirarlo, no puede ser que sea tanta la cantidad que genere una obstrucción muy importante de la vía. De resto, si él llora, ¿ok? Y tiene buena respuesta, así lo veas muy lleno de meconio, no lo vas a aspirar, ¿ok? Como conclusión, pues tenemos que recordar que la dificultad respiratoria no siempre se debe a patología pulmonar, que la edad gestacional y los antecedentes de la gestación son claves para plantear el diagnóstico más probable, que siempre que sea posible hay que utilizar ventilación no invasiva como el CPAP.
que la falta de respuesta se debe generalmente a neumonía nosocomial asociada, ¿ok? Estos pacientes casi siempre a los 72 horas, ¿ok? Ya tienen que tener mejoría si es solamente ese cuadro lo único que presenta. Que la taquipnea transitoria del recién nacido es un diagnóstico prácticamente de exclusión, hay que buscar otras causas antes de pensar en la taquipnea, porque las otras sí tienen otro tipo de tratamientos. Que el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio, pues el surfactante es un pilar importante, a pesar de que en los casos leves no siempre hay que utilizarlo. En el síndrome de aspiración meconial no está indicada de forma rutinaria la aspiración traqueal. Y bueno, los hallazgos radiológicos a veces pueden ser similares, por lo tanto hay que tratar de buscar relación entre la clínica, el examen físico y el interrogatorio. Esas son algunas de las fuentes pues, revisadas para prepararles la conferencia. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya quedado claro. Si tienen algún tipo pues, de ronda de preguntas o algo así, pues a la orden. No sé si me escucharon todo. Sí, doctor. Estamos esperando a ver si es que hay algunas preguntas. Ok. Estuvo bien la transmisión, no se quedó pegado, el audio, todo bien. Todo bien, doctor. No, sin problemas. Perfecto. Sí, estoy viendo por mi celular que se pausa la transmisión por allá. Sí, doctor. Sí, doctor. Tenemos grabada la ponencia por los problemas que ha habido en pausas. Entonces, agradecemos profundamente su participación y todo el conocimiento que ha podido compartir con nosotros. Además, agradecemos a los participantes por el tiempo brindado y esperamos reencontrarnos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Claro. Está bien, a la orden. Cualquier cosa, pues ya saben que me pueden escribir la gente si tiene alguna duda, pues por la cuenta, estoy a la orden.